Bienvenidos. Vamos a cerrar en este video la segunda parte del tema plano. En este caso vamos a trabajar las condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre planos y entre plano y recta. Condición de perpendicularidad y paralelismo entre planos. Vamos a considerar dos planos, π1 y π2, con sus respectivos vectores normales. El vector normal n1 correspondiente al plano π1 y el vector normal n2 correspondiente al plano π2. Si ustedes observan la gráfica, ¿qué pueden concluir? Bien, para que dos planos sean paralelos, ¿cómo deben ser sus vectores normales? Evidentemente paralelos también. Entonces, el plano π1 será paralelo al plano π2 si y solo si los vectores normales de cada uno de los planos son paralelos. Recuerden que dos vectores son paralelos si resultan ser proporcionales. Entonces, el plano π1 y el plano π2 será paralelo si el vector normal del plano π1, o sea n1, es un múltiplo escalar del vector normal del plano π2. ¿Qué les parece que va a ocurrir para plantear la perpendicularidad entre planos? Bien, si ustedes observan la gráfica, si los planos son perpendiculares, los vectores normales también lo son. Entonces, la condición de perpendicularidad de planos se da si solo si sus vectores normales son perpendiculares. ¿Y recuerdan cuál es la condición para que dos vectores sean perpendiculares? El producto escalar de ellos debe ser cero, con lo cual podemos definir la condición de perpendicularidad entre planos diciendo que dos planos π1 y π2 serán perpendiculares si y solo si el producto escalar de sus vectores normales es nulo, es decir, es igual a cero. Veamos qué ocurre con la perpendicularidad entre planos y rectas, perpendicularidad y paralelismo entre planos y rectas. En primer lugar, analicemos el gráfico en el caso de tener una recta y un plano paralelos. Si la recta y el plano son paralelos, ¿qué ocurre con el vector director de la recta y el vector normal del plano? Evidentemente, en el gráfico estamos observando que el vector B, que es el director de la recta, y el vector N, que es el normal del plano, son perpendiculares. Entonces, plano y recta serán paralelos si y solo si el vector normal del plano y el vector director de la recta son perpendiculares. Nuevamente, ¿cuál es la condición para que dos vectores sean perpendiculares? Que su producto escalar sea nulo. Entonces, el plano π será paralelo a la recta R si y solo si el producto escalar entre el vector normal del plano y el vector director de la recta es cero. Ahora, en la segunda gráfica estamos analizando que plano y recta sean perpendiculares. Miren por favor la gráfica y concluyan qué pasa con el vector director de la recta R y el vector normal del plano cuando recta y plano son perpendiculares. Evidentemente, ustedes estarán observando que el vector normal y el vector director de la recta son paralelos. Entonces, el plano π resultará perpendicular a la recta R si y solo si el vector normal y el vector director de la recta son paralelos. ¿Y cómo determinábamos que dos vectores sean paralelos? Si son proporcionales. Por lo tanto, el plano π será perpendicular a la recta R si y solo si el vector normal es un múltiplo escalar del vector director de la recta. Bajemos entonces todo esto. Veamos entonces el ejemplo 5. Recuerden que continúa la numeración respecto de la parte 1 de plano, que nos pide hallar la normal del plano de ecuación ax más 2y menos z más 1 igual a 0, paralelo a la recta de ecuación L
la recta L está expresada en forma vectorial. Como siempre sugiero, conviene siempre hacer un esquema gráfico para ubicarnos conceptualmente en qué es lo que nos están pidiendo. Nos están dando un plano y nos están diciendo que es paralelo a la recta. Tengo la ecuación de la recta y lo que debo encontrar es un coeficiente que me permita definir la ecuación del plano, el coeficiente A que me permita definir la ecuación del plano. Si la recta y el plano son paralelos, recuerden ustedes que el vector normal del plano y el vector director de la recta tienen que ser perpendiculares. Y eso equivale a decir que su producto escalar tiene que ser igual a 0. ¿Cómo determinábamos el vector normal del plano? ¿Se acuerdan? Habíamos visto, mirando la ecuación del plano, el vector normal tiene por componentes A, 2 y menos 1. ¿Y cómo determinamos el vector director de la recta que está expresada en forma vectorial? El vector director es el que está multiplicado por lambda, o sea, en este caso 2 menos 3 menos 2. Entonces, conocemos el vector normal del plano, conocemos el vector director de la recta y sabemos que para que la recta y el plano sean paralelos, estos vectores n y b tienen que ser perpendiculares, o sea, su producto escalar tiene que ser igual a 0. Planteamos el producto escalar, sumamos los productos de las componentes respectivas e igualamos a 0 ese producto escalar para garantizar la perpendicularidad entre el vector normal y el vector director de la recta. A por 2 más 2 por menos 3 más menos 1 por menos 2 tiene que ser igual a 0. Operando, llegamos a la conclusión de que A es igual a 2, porque me queda que 2A menos 4 es igual a 0, por lo tanto A es igual a 2. Conocido entonces el valor de A, podemos definir claramente el vector normal pedido, el vector normal del plano, que era lo que nos estaban pidiendo, que es el vector de componentes 2, 2, menos 1. Veamos ahora el ejemplo 6. Me piden hallar la ecuación general de un plano pi perpendicular a la recta L. Me dan la recta L definida en forma vectorial, con lo cual claramente puedo encontrar su vector director. Y me dicen también que el plano, además de ser perpendicular a la recta L, pasa por el punto P0 de coordenadas 1, 1, 0. Bien, volvamos otra vez al análisis gráfico. Me piden la ecuación de un plano que es perpendicular a una recta. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si el plano es perpendicular a la recta, el vector normal del plano y el vector director de la recta son paralelos. Entonces, determinemos estos vectores. Ya saben ustedes que si la recta está expresada en forma vectorial, el vector director es el que está multiplicado por lambda, con lo cual el vector b, director de la recta, es el vector de componentes menos 2, 6, 3. El vector normal del plano es el que nosotros tenemos que determinar, pero sabemos que tiene que ser proporcional al vector director de la recta para que se cumpla que sean paralelos y por ende el plano y la recta sean perpendiculares. Recuerden ustedes que al plantear la proporcionalidad, el vector normal tiene que ser un múltiplo escalar del vector director de la recta. Y si le asignamos acá el valor 1, podrían asignarle ustedes el valor real que quisieran, menos el 0 para no convertirlo en el vector nulo, obviamente, pero dándole acá el valor, por ejemplo, 1, llegamos a la conclusión de que el vector normal del plano coincide con el vector director. Con esto estamos garantizando que son paralelos. Entonces, conocido el punto por el que pasa el plano y conocido el vector normal que me garantiza que el plano y la recta son perpendiculares, obtengo la ecuación del plano. Recuerden que lo primero que debemos hacer es plantear el vector P0P. El vector P0P tiene
componentes x menos x0, y menos y0, z menos z0, y el vector normal, las componentes que ya habíamos definido, a, b, c. Entonces, reemplazando x0, y0, z0 en el punto o por el punto dado, obtenemos que el vector P0P es el vector de componentes x menos 1, y menos 1, z menos 0. Y el vector normal ya habíamos determinado que es el vector de componentes menos 2, 6, 3. Y con esto nos garantizamos que es paralelo al vector director de la recta. Bien, resolviendo el producto escalar, sumamos los productos de las componentes respectivas, x menos 1 por menos 2, más y menos 1 por 6, más z menos 0 por 3, o directamente z por 3, igualando eso a 0, operando, aplicando la propiedad distributiva y resolviendo las operaciones convenientes, obtenemos que la ecuación general o implícita del plano que satisface la condición de ser perpendicular a la recta dada y pasar por el punto 1, 1, 0, es el plano de ecuación menos 2x más 6y más 3z menos 4 igual a 0. Analicemos el ejemplo 7. Me dan 4 planos. El plano pi de ecuación 2x menos y más z más 5 igual a 0. El plano alfa de ecuación 3x más y menos 2z más 7 igual a 0. El plano delta de ecuación 4x menos 2y más 2z más 9 igual a 0. Y el plano omega de ecuación menos x más y menos z más 1 igual a 0. Y nos piden que verifiquemos que dos de ellos resultan ser paralelos y dos perpendiculares. ¿Cuándo los planos son paralelos? Cuando sus vectores normales son paralelos. ¿Cuándo los planos son perpendiculares? Cuando sus vectores directores son perpendiculares. Entonces, lo primero que debemos hacer es leer de cada uno de los planos su vector normal. Del plano pi, el vector normal es el vector de componentes 2 menos 1, 1. El plano alfa tiene por vector normal el vector de componentes 3, 1 menos 2. El plano delta tiene por vector normal 4 menos 2, 2. Y el plano omega tiene por vector normal menos 1, 1, menos 1. Si observan ustedes los 4 vectores normales, ¿qué vemos entre el vector normal del plano pi y el vector normal del plano delta? Que el vector normal del plano delta es 2 veces el vector normal del plano pi, o sea, el vector normal de pi y el vector normal de delta son proporcionales. Por ende, ¿qué concluimos? Que los planos pi y delta son paralelos. Evidentemente, si nos dicen que hay dos paralelos y dos perpendiculares, los otros dos planos deberían ser los perpendiculares, pero vamos a revisar esa situación para quedarnos plenamente convencidos de eso. Si el plano alfa y el plano omega deben ser perpendiculares, ¿qué tiene que pasar con su producto, con el producto escalar de los normales? Tiene que ser igual a 0. Entonces, pensemos mentalmente el producto escalar entre el normal de alfa y el normal de omega. 3 por menos 1 más 1 por 1 más menos 2 por menos 1 tiene que dar 0. A ver, de nuevo, 3 por menos 1 es menos 3, más 1 por 1 es 1, menos 3 más 1 es menos 2, más menos 2 por menos 1, que es 2, de manera tal que menos 2 más 2 es 0, evidentemente se satisface que el producto escalar entre el normal del plano alfa y el normal del plano omega es igual a 0. Por ende, podemos garantizar a ciencia cierta que el plano alfa y el plano omega son perpendiculares. Cerramos entonces el tema plano, cerramos este video y cerramos el tema plano. Último tema de la unidad 1 de álgebra para ciencias económicas. Los despido y nos volvemos a
escuchar, a ver, a leer en otra oportunidad.